Buenos días, bienvenidos a la videoconferencia del día de hoy. Les agradecemos a nombre de Canaco La Paz que estén aquí acompañándonos con el tema habilidades para la gestión de personas. Nuevamente le damos la bienvenida al ingeniero Alejandro René Sánchez Sánchez, que nos trae este tema. Si me permiten hablarles un poco de la trayectoria del ingeniero Alejandro, él es socio director de SATEC, Servicios de Asistencia Técnica y Comercialización. Es ingeniero industrial egresado del Instituto Politécnico Nacional, ocupando cargos como gerente y director de recursos humanos. Ha sido responsable de todos los procesos asociados a la función de recursos humanos en sectores de automotriz, telecomunicaciones, manufactura, metalmecánica, consumo masivo y cadena de abastecimiento para empresas con operaciones en México y Latinoamérica. Cuenta con diferentes diplomados y cursos, certificaciones, mediante los cuales se ha especializado en temas relacionados con negociación con sindicatos, gestión de recursos humanos por competencias, compensación total, desarrollo de habilidades gerenciales, construcción de equipo de alto rendimiento, modelos de gestión de alto desempeño, reingeniería de procesos de negocios, mejora continua y gestión del cambio organizacional. Como siempre, ingeniero, es un placer escucharlo y muchas gracias por apoyarnos con este tema. Le dejo la palabra. Muchas gracias, Lilian. Y obviamente agradecerte la presentación. Cada que la refieres me hace sentir viejito y luego me pregunto, ¿y a qué horas trabajaba yo? Si todo eso me puse a estudiar. Pero bueno, afortunadamente se pudieron combinar varias cosas ahí. Muchísimas gracias, como siempre, por la invitación y por permitirme estar al frente de tus agremiados, Lilian. Pues hoy vamos a conversar sobre la segunda parte. Quisiera hacer rápidamente un contexto. Iniciamos hablando de cuestiones muy generales sobre el liderazgo. Después nos metimos en un ciclo de videoconferencias muy específicas y especializadas para la función de recursos humanos. Y desde pues ya el mes pasado entramos ahora en el ciclo donde pues estamos compartiendo algunos temas que tienen que ver con el desarrollo de habilidades de supervisión, diagonal liderazgo. La verdad es que desde el nivel de supervisión se ejerce liderazgo, entonces algunos le llaman de supervisión, otros habilidades gerenciales, otros habilidades de liderazgo, pero en realidad, como nosotros en SATEC las hemos separado, son en habilidades para gestionar tareas y habilidades para liderar personas. Entonces, digamos, subciclo de videoconferencias que arrancamos el mes pasado, arranca primero con la gestión de tareas, que como efectivamente comentas, ya pueden ver el video en tu sitio en YouTube. Vamos a hablar hoy de las habilidades para liderar personas y vamos a hablar el mes que entra de las habilidades para autogestionar los líderes, las que desde el punto de vista función individual como líder tenemos que dominar. El día de hoy, pues bueno, vamos a platicar de estas habilidades que tienen mucho que ver con la forma en la que nosotros convencemos y comprometemos a otros a hacer cosas. El mes pasado hablábamos de estas tareas para gestionar, de estas habilidades, perdón, para gestionar tareas que estaban básicamente enfocadas en lograr que las personas hicieran, es decir, hacer a través de otros, una de las tres premisas del líder, que es hacer a través de otros. Hoy vamos a hablar de algunas habilidades que tienen que ver con no solamente hacer a través de otros, sino cómo comprometemos y motivamos a esas personas a que hagan lo que tienen que hacer porque tienen que hacerlo, porque deben hacerlo, sin necesidad de que estemos encima de ellos o de que alguien los esté chicoteando para hacer las cosas, ¿no? Es donde ejercemos muy fuertemente el tema del liderazgo a partir de la delegación, de la motivación y del desarrollo de los equipos. El día de hoy vamos a hablar de tres temas que son pues muy importantes en la gestión de equipos, en la gestión de personas, que tiene que ver con la retroalimentación. Pongo ahí el término en inglés porque en realidad lo que hacemos es evolucionar de un feedback a un feed forward, que traducido al español en términos coloquiales de gestión significa no solamente estar o quedarnos en la parte del regaño y de la revisión histórica de un resultado, sino ver cómo a través de esta charla de retroalimentación convertimos esta información en algo que nos permita la mejora futura. Vamos a hablar de dos componentes que han sido muy importantes en los últimos años en la gestión de recursos humanos, que es la motivación y el reconocimiento, que son cosas distintas para empezar y que no necesariamente lo segundo lleva a lo primero. Inclusive ahí me faltó algo, pero se habla de tres parámetros: la motivación, el reconocimiento y la recompensa, que reconocimiento y recompensa tampoco son lo mismo. Y vamos a hablar de la famosa administración de relaciones difíciles, lo que coloquialmente le llaman
el manejo de conflictos. Ajá. Entonces, pues bueno, hablando un poquito de evaluación de desempeño, y voy a hablar muy poco de evaluación de desempeño porque este fue un tema que tratamos ya en algunas sesiones pasadas. Simplemente voy a traer, dice aquí, evaluación de desempeño y feed forward o retroalimentación, promoviendo la mejora continua a partir de la comunicación. Platicábamos el mes pasado que para nosotros en SATEC la comunicación es la madre de todas las habilidades. Aquella persona, líder o no líder, que no se pueda comunicar o que no se sepa comunicar de manera asertiva, va a tener muy pobres posibilidades de desarrollar estos dos grupos de habilidades. Bueno, estos dos, tres grupos de habilidades. Gestión de tareas, liderazgo de personas y autogestión de líder. ¿Por qué? Porque todo nace de podernos comunicar asertivamente y efectivamente. Y en la parte de retroalimentación, pues la comunicación juega un papel importantísimo. Eh, pero vamos a arrancar este primer módulo hablando de este modelo de diagnóstico de desempeño, que es fundamental conocer cuál es el origen, ¿no? De un mal desempeño en un colaborador. Hablamos ahorita de un mal desempeño por ponerle mal, pero también obviamente en la retroalimentación hablamos de un buen desempeño. Pero regularmente en el argot cultural de América Latina, retroalimentación todavía es entendido en muchas organizaciones como algo que no es tan bueno. De hecho, si en el pasillo se encuentran dos colaboradores y te dicen, oye, mañana toca tu retro, el colaborador que escucha eso empieza a temblar porque retro es igual a regaño. Y no necesariamente es así. Lo que pasa es que a veces los líderes le damos ese contexto porque no sabemos manejar asertivamente esa sesión de retroalimentación. Entonces, este diagrama nos va a ayudar un poquito a entender cuál es el motivo de que nosotros estemos en una sesión de retroalimentación con un colaborador. Independientemente de que el desempeño sea bueno o sea malo, siempre hay dos vertientes generales que dan origen a una sesión de retroalimentación. Entendiéndose como una sesión de retroalimentación, algo que es privado, algo que es focalizado y que vamos a ver ahorita muy en el detalle sobre hechos y conductas, digamos. Entonces, el primer parámetro que existe es, y voy a permitir leerlo para tener la guía, dice, tanto el jefe como el colaborador coinciden en el que el desempeño de este último año necesita ser mejorado, necesita ser reconocido en el caso de que este sea bueno. Y esa es la primera gran disyuntiva que hay, porque hay veces que aunque los hechos y los datos te demuestren que el resultado no es el adecuado, el colaborador insiste y cree que sí lo es, ¿no? Entonces hay un problema de percepción. Entonces lo primero que necesitamos para poder tener una buena sesión de retroalimentación es que tanto jefe como colaborador, ¿no? Tengamos claro que hay algo sobre lo cual tenemos que conversar. Dicen por ahí que el principal elemento que existe para que una persona se cure de una enfermedad es que acepte que está enfermo. Entonces, por ahí partimos, ¿no? Si yo voy a tener una sesión de retroalimentación con alguien que sus resultados no son los esperados, pero esa persona cree que sí lo es, primero tenemos que arreglar el problema de percepción. Si no, va a ser muy difícil llevar a cabo esta charla. Ahora, partiendo de que sí, hay una conciencia de que el resultado, de que debemos tener una charla sobre un resultado que no está siendo el esperado, entonces ahora tenemos otras dos vías de análisis. La primera es la que tiene que ver con si el desempeño que el colaborador está teniendo se refiere a un problema de capabilities, de capacidades, de habilidades, de competencias, o la ruta 3 es si el problema de desempeño es derivado de un problema de motivación o de un problema conductual. Son dos diferentes vías y se tratan de manera distinta. Vamos a analizar primero la ruta de arriba, donde dice si el mal desempeño es derivado de una falencia de habilidades o de capabilities. Hay otras tres rutas que podemos analizar. Y esto lo tenemos que analizar en un ejercicio o en el uso, perdón, de estas tres conductas, perdón, cuatro conductas que hablábamos hace ya algunos meses en el tema de radiografía de líder, que para nosotros son los principios rectores de un líder, que tiene que ver con las conductas y el ser de la persona, valga la redundancia. ¿Cuáles son estas cuatro? Las recuerdo. Compasión, humildad, coherencia de mando y sacrificio. Aquí es donde empezamos a usar de una manera pues muy específica estas cuatro conductas. Entonces, teniendo en mente estas cuatro conductas de compasión, humildad, coherencia de mando y sacrificio, hay que hacernos tres preguntas cuando detectamos que el desempeño de un colaborador es derivado de una falta de capabilities. Y la primera pregunta es, ¿el colaborador tuvo todos los recursos necesarios para poder hacer su trabajo? ¿O el cuate siendo contador le entregamos una computadora que tardaba en arrancar, que cada ratito se reseteaba, que no le permitía vincularse con los RPs de la compañía, etcétera, etcétera? La segunda pregunta es,
el bajo desempeño se debe a una falta de capacitación, es decir, aventamos al cuate al cargo, nunca le enseñamos, lo promovimos, fuimos los primeros promotores de llevarlo al principio de Peter, ¿no? Que hablábamos de eso hace algunas sesiones. Es decir, la persona tiene los conocimientos adecuados o tuvo los conocimientos adecuados para hacer el trabajo. Y tres, la persona tiene un tema de actitud inadecuada, es decir, ya, como dicen por ahí, si no puedes, te ayudo, si no sabes, te enseño, pero si no quieres, hay muy poco que tenemos que hacer. Es decir, la persona está negada en sí misma a tener un buen desempeño. Y eso obviamente nos lleva a definir problemas, si es de recursos, capacitación o aptitud. Y la segunda vía, que es cuando hablamos de un tema de motivación, estas preguntas son un poquito pueden ser un poquito más etéreas al momento de responderse, pero son igual de importantes y críticas. Y la primera pregunta es, si el colaborador está desmotivado, ¿por qué? Sus actividades son poco entendidas, perdón, porque las expectativas son poco entendidas o motivadoras, es decir, él no tiene claro lo que esperan de él en su función, él no tiene claro cuál es el nivel de aporte que desde su función está teniendo al negocio. ¿No? Eh, en términos comunes, no tiene claro qué esperan de él y los resultados que esperan de él en su trabajo. Dos, si las recompensas no están vinculadas correctamente al desempeño laboral, es decir, es un tema de incentivos. Y cuando digo un tema de incentivos me refiero a este tipo de cosas muy famosas que ya quienes visitan mucho LinkedIn podrán ver en el número de publicaciones de eso, pero es el famoso comparativo o el famoso ejemplo que ya cita burla cuando te dicen, oye, es que me quieren pagar las horas extras con pizza. A eso me refiero cuando hablo de incentivos, ¿no? Cuando la recompensa o el reconocimiento no está alineado con la magnitud del logro que la persona está obteniendo. Oye, le estoy pidiendo al comercial que venda 200% más de la meta. Y el cuate lo logra y lo que le das es un calendario o le das un termo de la compañía para reconocerle que sacó las ventas del estadio, ¿no? Y la tercera es porque seguramente o tal vez, perdón, esas recompensas no son valiosas para el colaborador. Y aquí tiene que ver mucho el análisis inclusive de las brechas generacionales. Cuando hablamos de la prominencia o de que las recompensas o los reconocimientos no estén bien valorados por el colaborador, hablamos de que, por ejemplo, en mi esquema de reconocimiento, yo lo que digo es que le voy a dar un día más de vacaciones a los colaboradores, pero pues tengo una prima vacacional del 25%. O cuando el colaborador me pide ese día de vacaciones, yo siempre salgo a decirle que estamos en el cierre contable o que la compañía no está en condiciones de, ¿no? Y entonces nosotros mismos le restamos impacto al esquema de reconocimientos o de recompensas que tenemos. Dicho lo cual, pues el colaborador no lo ve valioso, ¿no? El colaborador te dice, oye, pues la verdad es que la recompensa que me das por el nivel de exigencia que me estás dando, no creo que corresponda, no es valiosa para mí. Eh, y tiene que ver incluso hasta desde el principio de beneficios flexibles y cosas como esa. Pero bueno, estas son principalmente las dos rutas que nosotros tendríamos que analizar de manera previa a tener una sesión de retroalimentación con los colaboradores, simplemente para entender cuál es el origen del desempeño sobre el cual vamos a conversar. Y digamos que este modelo nos ayuda mucho como una fase posterior a que nosotros ejecutamos todo nuestro modelo de evaluación de desempeño, que platicamos en su momento de eso, ¿no? La medición objetiva y periódica y formal además de cómo va desempeñándose el colaborador a través del año de gestión. Entonces, esta charla es la que se tiene por allá de los meses de febrero y marzo, cuando ya revisamos, cuando ya determinamos el desempeño de un colaborador y ahora toca dar retroalimentación sobre ese desempeño. Vamos a empezar como siempre por la parte muy teórica, ¿no? La retroalimentación, perdón, nos permite conocer tres grandes cosas. Una, nos permite conocer conductas, que es decir, la forma en la que la persona logró los resultados, hayan sido buenos o hayan sido malos, eso no lo estamos cuestionando ahora, pero nos permite conocer conductas, es decir, nos muestra cómo estamos interactuando a nivel personal y a nivel de equipo en una perspectiva de 360 grados. ¿Cómo le hizo el colaborador desde el punto de vista conductas observables, ajá, comportamientos observables, para lograr los resultados o no lograr los resultados? La segunda es que nos permite conocer procesos, es decir, nos da evidencia de las pautas sobre las cuales estamos haciendo un trabajo en relación, en función y en alineación con los objetivos estratégicos del negocio. Es decir, si los indicadores de gestión que le vinculamos a la persona cumplieron, por ejemplo, con las tres Ps, ¿no? Que nosotros manejamos en el despacho. ¿Cuáles son las tres Ps? Las tres Ps, perdón.
pertinencia, pertenencia y ponderación, es decir, si los indicadores sobre los cuales la persona fue medido corresponden a su área. Dos, si él era el directamente responsable de modificar ese indicador. Y tres, si ese indicador pesó lo que era importante en su gestión o representó lo que era importante en su gestión desde el punto de vista de impacto general de la función. Entonces nos permite conocer conductas y procesos. Y la suma de estas cosas nos permite finalmente obtener los resultados, es decir, nos proporciona información acerca del desempeño obtenido, los logros alcanzados, así como la identificación de fortalezas y áreas de oportunidad conductuales que el colaborador tuvo durante el desempeño de sus funciones. En eso nos ayuda la retroalimentación. Entonces, ¿qué es la retroalimentación? ¿Cómo se logra esto? La retroalimentación es una sesión, yo siempre digo, es una sesión privada entre jefe y colaborador, es decir, no hay testigos, no necesitamos gente que esté ahí en el chisme. Es una sesión privada entre jefe y colaborador, programada con antelación y planeada con antelación, ¿sí? O más bien, planeada no, planificada con antelación. Y vamos a ver ahorita cómo es que se planifica una sesión de retroalimentación. Eh, en la parte conductual, cuando nosotros estamos teniendo la parte de retroalimentación, es importante tener en cuenta que vamos a evaluar dos cosas, consciente o inconscientemente, pero vamos a acabar evaluando dos cosas. La parte conductual y la parte de los desempeños o de los famosos KPIs. Entonces, en la parte conductual es importante tener en cuenta una metodología que ya es muy vieja, pero sigue siendo vigente, que es la famosa ventana de Johari, sobre la cual nosotros empezamos a tener esa charla con el colaborador en términos de su conducta. Esta ventana de Johari nos permite, bueno, muestra las cuatro diferentes áreas en las cuales se involucra un jefe y un colaborador cuando estamos en una sesión de retroalimentación y donde los aspectos que estamos tocando son los aspectos del ser, es decir, la parte conductual del cómo la persona se está desempeñando. Entonces voy a leerla eh, de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Entonces, en el primer punto es, voy a empezar por la parte más fácil sobre la cual se te puede tener esta conversación, es decir, la parte más fácil de retroalimentar, ¿sí? Y es cuando hablamos del área pública, son todos aquellos aspectos que yo como colaborador, sujeto de la retroalimentación, conozco y que también otros conocen de mí. Es decir, no hay secretos. Lo que la gente ve de mí es lo mismo que yo percibo de mí, ¿sí? Es lo más fácil de retroalimentar porque tiene un alto nivel de conciencia. O sea, yo me veo al espejo y me veo esas cosas y cuando la gente me lo dice me hace clic y me hace mucho sentido. Entonces no hay nada que discutir. Las cosas buenas y las cosas malas yo las tengo claras y también las otras personas las tienen claras. Lo único que hay que hacer aquí como connotaciones que son tan claras para los demás que resultan ser muy evidentes, ¿sale? Es cuando nosotros decimos, la actitud habla tan fuerte de ti que no puedo escuchar lo que me dices. Oye, yo todos los días, oye, me están diciendo que todos los días llegas tarde. No, no es cierto, sí llego tarde. A ver, sí llego temprano y entonces uno le saca el reporte de asistencias y le dices, oye, de 4 de 5 días me llegas tarde. Pero te juro que yo llego temprano. Pues la actitud habla tan fuerte de ti que no puedo escuchar lo que me dices. Es obvio y evidente que no llegas temprano, ¿no? Y lo sabes tú y lo sé yo y además aquí está el hecho y el dato. La siguiente área, que es la que está a la derecha en color rojo, es un área que implica el uso de la comunicación asertiva, pero el uso de la comunicación asertiva, como lo veíamos el mes pasado, recordarán quienes han revisado sus materiales y nos han acompañado, que yo hablaba de la comunicación asertiva y la traducía en un momento, decía, esa comunicación asertiva se vuelve en una comunicación de apoyo, que es cuando yo tengo que ser asertivo al momento de decirle a otra persona cosas que no están en su status quo. Es decir, cosas que yo percibo, que yo conozco como su jefe o que otros perciben, pero que la persona desconoce de sí misma. Para la persona no le hace sentido. Es decir, le estamos diciendo a la persona cosas que no le hacen sentido y que no están en su status quo. A eso le llamamos el área ciega. Y por ello, para poderle dar retroalimentación a una persona sobre cosas que son evidentes, pero que él no ubica, que él no reconoce, necesitamos usar mucho la comunicación de apoyo para que él entienda que no es un ataque, simplemente que él tiene que abrir su cesera y que de pronto las cosas que puede estar haciendo o nos están mandando un mensaje distinto o no son como las está percibiendo. Entonces le llamamos el área ciega, cosas que otros ven de mí, pero que yo como retroalimentado no ubico o no conozco o no quiero aceptar. La tercera, que es la parte verde, que le llamamos el área privada, esta es la parte donde el colaborador eh, trata de
voy a ponerlo entre comillas, de esconder aquellas conductas que no quiere que el resto de la gente vea. Se llama área privada y es aquello que el colaborador tiene claro que tiene como áreas de oportunidad, como fortalezas o debilidades, pero que no quiere que el resto de la gente conozca. Entonces, en este sentido, el colaborador tiene que hacer un acto de autoconciencia y humildad y apertura para poder entender lo que le está diciendo la otra persona. Este es el famoso proceso de aprender y desaprender, ¿no? Esto es cuando yo me llego a encontrar con líderes que de repente nos dicen, mi hermano, yo tengo 20 años liderando a la gente como la lidero y siempre me ha dado resultado. Bueno, pero eso no quiere decir que sea correcta. Yo he tenido jefes que me han dicho en encuestas de clima organizacional de liderazgo, Alejandro, es que ya mi equipo sabe que yo soy muy malandrón. Pues sí, pero el hecho de que lo reconozcas no quiere decir que esté bien. ¿Sí? Tú podrás ser malandrón todo lo que tú quieras. Lo que te quiero decir es que en esta compañía esa conducta no es aceptable. Y si sigues por ahí, pues vamos a acabar mal, ¿no? O sea, tú tienes claro que tienes esa debilidad, pero yo te tengo que decir que aunque la reconozcas, no quiere decir que esté bien. Y pues la que es más difícil de retroalimentar es cuando yo desconozco y otros desconocen de mí. Es decir, me estás dando una retroalimentación sobre cosas que no ubico, pero tú cuando me estás retroalimentando tampoco tienes claro qué es lo que me estás diciendo, ¿eh? Tampoco tienes claro qué es lo que me estás queriendo, retroalimentar, tampoco tienes claro cuál es la expectativa que tú tienes de mí sobre esa conducta, sobre ese resultado. Y decimos que es la más difícil de retroalimentar porque aquí lo único que va a ser válido para lograr abrir la cesera de ambas personas, retroalimentador y retroalimentado, son los hechos y son los datos. Los hechos y los datos es lo principal, es una condición crítica sine qua non que un jefe tiene que llevar a una sesión de retroalimentación porque se pueden contar con estas situaciones donde yo no tengo claro como jefe qué estás haciendo y tú tampoco tienes claro como colaborador qué estás haciendo. ¿Sí? Entonces, lo único que me va a ayudar a poder tener esta charla de una manera objetiva son los hechos y los datos que yo pueda tener al momento de estar teniendo esa sesión contigo. Entonces, esta ventana es, digamos que son como las cuatro áreas por las cuales ustedes desde el rol de líder y desde el rol del colaborador también van a enfrentarse o van a tener cuando tengan una sesión de retroalimentación y es donde estamos analizando la parte conductual. La otra parte que tiene que ver con la del desempeño es esta situación donde yo, derivado de hechos y datos de un indicador de gestión que tú no estás cumpliendo, yo tengo que invitarte a que lo cumplas. O dos, si lo estás cumpliendo bien, tengo que motivarte a que sigas repitiendo ese desempeño. En ese sentido, lo que buscamos, y algo que nosotros decimos en los cursos es, si tú después de que tienes la sesión de retroalimentación con la persona, no saliste con un plan de acción, para la mejora de corto plazo, no sirvió de nada el tiempo que estuviste con la persona. Eso fue una charla de cuates o de enemigos, dependiendo del tono que le hayan dado, pero al final no sirvió de nada. Se sentaron una hora y media a conversar y no hay ningún resultado tangible que ayude a la persona a la mejora futura. Como resultado de una sesión de retroalimentación, cuando revisamos los indicadores de gestión, uno tiene que salir con un plan que incluya cuatro aristas. Lo que tenemos que hacer más, es decir, aquellos desempeños que son adecuados que la persona tiene que repetir en el futuro. Dos, lo que tenemos que hacer menos, es decir, cosas que no puedes eliminar porque a lo mejor es un protocolo de compañía, forma parte de la burocracia de la cultura, etcétera, etcétera. No puedes eliminar al 100, pero tendrías que reducir su intensidad o su frecuencia para que tus resultados mejoren. Tres, lo que tenemos que empezar a hacer, cosas que nunca hemos hecho, y esto es pensar fuera de la caja, esto es llegar al tema de innovación, donde tú como jefe invitas al colaborador a que piense de forma distinta y empiece a hacer cosas distintas para obtener resultados distintos. Y la cuarta es lo que no te agrega valor, pero no tienes ninguna restricción para eliminarlo y lo has seguido haciendo por cultura, porque así se ha venido haciendo, porque nadie te ha dicho que lo hagas de manera diferente, porque te hace caer en tu zona de confort, etcétera, etcétera, pero que no te está aportando ningún valor. No tienes ninguna restricción y tenías que empezar a eliminar mañana de tu gestión si es que quieres tener resultados sobresalientes. De eso se trata cuando uno termina una sesión de retroalimentación. Insisto, si uno no sale con un plan que considere estas cuatro vertientes, no sirvió de nada haberse sentado con un colaborador porque no vamos a evolucionar del feedback al feed forward. Es decir, no vamos a poder usar una charla basada en el pasado para que la persona mejore tanto conductas como desempeño en el futuro.
Dicho lo cual, en esta parte de desempeño, ¿qué buscamos entonces con la sesión de retroalimentación? Buscamos tres cosas. Una, redirigir una conducta para mejorar la productividad. ¿Qué estás haciendo bien? ¿Qué estás haciendo mal? Toma los éxitos del pasado y repítelos, elimina los errores, etcétera, etcétera. Potenciar o energizar una forma efectiva de trabajar y entrenar para una mejor ejecución. Digamos que lo único que yo les recomendaría, como en el rol de jefe, es que cuando ustedes terminen la sesión de retroalimentación, no hagan esto, no le digan al colaborador, ok, el resultado es este, ¿cómo le vamos a hacer para que mejore? No es cómo le vamos a hacer, es cómo le vas a hacer tú para que eso mejore, porque este es un tema de accountability. La persona tiene que hacerse responsable por sus resultados, sean buenos o sean malos, teniendo claro que la accountability tiene tres verticales: responsabilidad, disciplina y compromiso. Y si yo empiezo a decirle, ¿cómo le vamos a hacer? Estoy entrando a algo que William Onken lo define como la teoría de los micos, es decir, estoy empezando a colgarme changos en mi espalda que no me corresponden. Uno como líder tiene que gestionar, tiene que empoderar, tiene que delegar, tiene que acompañar al colaborador, pero no tiene que hacer su chamba. La primera definición de lo que de lo que tiene que pasar mañana para que los resultados sean, tiene que nacer del colaborador. Y más o menos la charla es, ¿cuál va a ser tu plan? Y con base en ese plan, dime qué necesitas de mí para que ese plan se cumpla. Pero no es cómo le vamos a hacer, es cómo le vas a hacer tú, porque el que tiene el mal desempeño eres tú. Obviamente, yo ya identifiqué previo y por eso vimos el modelo de gestión de desempeño. Si ese mal desempeño de pronto, yo como jefe tuvo que ver algo, en no haberle dado los recursos, en no haberlo entrenado, en no haberlo motivado, etcétera, etcétera. Por eso te hacemos previo ese análisis del motivo del desempeño antes de meternos a esta charla. Si van teniendo dudas o quieren comentar algo, con todo gusto levanten la manita y los atiendo, ¿eh? Porque luego si llegamos al final se nos olvida, nos vamos a quedar con la duda. Entonces, ¿qué pasa? ¿Con qué intención hacemos la retroalimentación? La retroalimentación siempre llama a un cambio, tiene que llamar a un cambio, tendría que llamar a un cambio si no, no tiene ninguna razón de ser. Y cuando decimos que llama a un cambio, debemos tener claro que ese cambio conlleva un tiempo, ¿sí? Y ese cambio busca tres cosas. Uno, que el colaborador se dé cuenta de lo que está haciendo. Dos, que se responsabilice al menos en un porcentaje alto de ello, es decir, el accountability. Y tres, que genere sus propias opciones de solución. Pero aquí es donde entra la compasión, ¿no? Del lado del jefe. Cuando vemos que el cambio sí se puede generar, pero ese lleva un tiempo. Esta gráfica, lo que ven ustedes en el eje de las Y está en meses y lo que ven en el eje de las X son los diferentes cambios que se generan con una retroalimentación. Entonces, cuando derivado de una retroalimentación, ese plan de trabajo que se obtiene busca mejorar habilidades para trabajar cosas técnicas, podemos empezar a ver resultados en 2 meses. Pero cuando, por ejemplo, ese plan implica que la persona cambie la forma en la que actúa, es decir, nos empezamos a meter con su ser, vamos a hablar del tema de actitud, eso nos puede llevar hasta 8 meses. Pero si además el cambio implica que él modifique rasgos de personalidad, ¿no? La forma en la que se comunica, la forma en la que trata a las personas, la forma en la que maneja los conflictos, eso nos puede llevar hasta un año. Ujú. Y este es el principal motivo para aquellos que nos acompañan en las áreas de recursos humanos que son de DO, por la cual, ese es el principal motivo por el cual solamente evaluamos conductas en un programa de gestión de desempeño una vez al año. Si tú te metes en las revisiones trimestrales, evaluar resultados y conductas, te vas a frustrar, porque cuando llegues a a la segunda revisión trimestral, te vas a dar cuenta que el cuate pudo haber cambiado sus KPIs, mejorado sus KPIs, pero la conducta no la cambió. Cuando nosotros le pedimos a la persona que modifique su ser, eso puede llevar hasta un año. El plazo en el cual nosotros vamos a poder observar cambios conductuales en una persona nos puede llevar entre 8 meses y 12 meses. Ese es el principal motivo, insisto, por el cual las conductas o las competencias no se evalúan interaño, se evalúan una vez al año como parte de la evaluación anual del desempeño, ¿sí? Entonces, sí, lleva un cambio, esperamos un cambio, pero también hay que ser compasivos en que ese cambio no va a ser inmediato, dependiendo de qué le estemos pidiendo a la persona cambiar. ¿Cómo evolucionamos de entonces del feedback al feed forward? Pues básicamente nace de un tema muy sencillo, es las preguntas que formulamos y cómo las formulamos, ¿sí?
Y la evolución del feedback al feed forward conlleva desde la parte del jefe tener la humildad de cambiar la forma en la que cuestiona al colaborador. Cuando nosotros nos enfocamos en el qué y en el quién, que ese es el famoso feedback, ¿no? Es quedarse en el error pasado o en la situación pasada, lo que busca el preguntar el qué y el quién es culpables, no soluciones. Es una charla, perdón, que se vuelve restrictiva, es más, es decir, casi un monólogo, ¿no? Porque es una comunicación que es jefe-colaborador, pero donde el jefe va la mayor parte del tiempo. Y déjenme platicarles una experiencia que regularmente tenemos cuando damos el curso de feedback con los equipos en la dinámica. Nosotros tenemos una dinámica donde tenemos un juego de roles, donde hay una sesión de retroalimentación y lo que le pedimos a las personas es que tengan esa sesión. Y entonces estamos viendo un juego de roles, una escena de teatro, donde el jefe está retroalimentando al colaborador, cada uno tiene sus roles y sus guiones, ¿no? Que tiene que desempeñar. Y algo que regularmente sucede es que se agotan el tiempo que yo les doy en la dinámica y no llegaron a nada. Fue un monólogo. El jefe sí, con el mejor tacto, ¿no? Porque además ya llevó otras habilidades, con el mejor tacto, con la mejor comunicación, con la mejor empatía, pero fue una reunión donde el jefe le dijo, y esto está bien, y esto está mal, y esto no me gustó, y el resultado no es el esperado. Entonces, yo siempre les recomiendo que cuando hagan una sesión de retroalimentación, empiecen por lo bueno y terminen por lo no tan bueno. ¿Por qué en ese orden? Porque lo que necesitamos es generar confianza en la persona, en que esta reunión no es para atacarlo ni para correrlo. Entonces uno empieza hablando de lo bueno con la persona y terminando por lo no tan bueno. Y entonces el jefe empieza hablando de lo bueno, termina por lo no tan bueno, pero la verdad es que nunca escuchamos al colaborador. Y yo lo que les digo al final de la sesión es, bueno, y después de 20 minutos o de 15 minutos de charla, ¿con qué salimos? ¿Dónde está el plan de trabajo? Pues no, no hay. ¿Escuchaste al colaborador? Pues no, la verdad es que me contestaba sí o no, pero nunca escuché sus motivos. Pues entonces no sirvió de nada los 15 minutos que estuviste con él. ¿Y por qué? Porque te centraste en el qué y en el quién, que además son cosas que ya sabes, por eso estás sentado con él ahí, por eso lo tienes enfrente. El qué y el quién ya lo sabes, no necesitas repetir lo que ambos ya ubicaron. Si hicimos de nuevo ese diagramita, ¿no? Donde antes de tener la retro, tener claro de que los dos tenemos la percepción de que sí hay motivo de la charla, de que sí hay algo por mejorar. Es decir, asumo y entiendo que el problema de percepción ya lo solucionaste. Entonces, si ya los dos estamos claros en que si hay algo sobre lo que tenemos que platicar, pues el qué y el quién está de más, porque eso ya lo saben ambos. Entonces, las preguntas que tenemos que hacer en la sesión son el por qué y el para qué. Y es donde el colaborador habla más que el jefe, porque lo que queremos es encontrar soluciones, porque lo que queremos es invitar a la solución creativa de problemas, porque lo que queremos es conocer los motivos por los cuales el colaborador actuó y obtuvo los resultados que obtuvo. Entonces, en ese sentido, se vuelve un diálogo donde tú entiendes por qué el colaborador obtuvo los resultados que obtuvo y por qué actuó como actuó. Y entonces te permite identificar tanto de la forma conductual como en la forma de desempeño cuáles son aquellas áreas de oportunidad que tiene que mejorar y entonces puedes ayudarle a ejecutar mejor el plan que él define. Es más, lo puedes ayudar desde la definición del plan. Entonces, la evolución del feedback al feed forward arranca desde cambiar las preguntas del qué y el quién, que repito, ya lo sabes, al por qué y el para qué. Una vez que tenemos esa parte, entonces simplemente pongo aquí un cuadro comparativo de qué pasa cuando evolucionamos del feedback al feed forward. Y es que el feedback corrige, mientras que el feed forward anticipa. El feedback se concentra en el pasado, mientras que el feed forward en el futuro. El feedback habla de experiencias pasadas, cuando el feed forward trata de hablar de expectativas futuras. El feedback requiere conocer a la persona y el feed forward requiere prospectar posibilidades en función del perfil, del cargo de la persona y de las expectativas. El feedback requiere de una escucha alerta de quien lo recibe, es decir, como yo te estoy diciendo lo que estás haciendo mal, requiero que tú tengas mucha escucha activa como colaborador, abras tu cesera y no me, casi casi escucha y no me discutas. Pero en el feed forward, todo lo que se debe agudizar es, digamos, el que lo da, es decir, la persona que está dando la retroalimentación, es a la que le toca escuchar para entender cuáles fueron los motivos que tuvo el colaborador y que lo llevaron a esos resultados y cuál va a ser la forma en la que nosotros como jefe le vamos a ayudar a eso. ¿Vale? ¿Hasta aquí preguntas o dudas? Digo algo relevante que podamos antes de brincarnos de tema. No hay preguntas de momento, Alejandro. Ok, Continuamos. perfecto. Entonces vamos con el segundo módulo que tiene que ver con motivación y reconocimiento.
Y una vez que yo ya tuve la sesión de retroalimentación con mi colaborador, tuvimos claros los motivos y las razones, entendí sus motivos y sus razones, generamos un plan de acción y vamos para adelante. Ahora mi función principal como jefe es cómo, si ese colaborador, primero, cómo lo motivo a que tenga los resultados que yo espero para el futuro y dos, cómo lo reconozco, diagonal, recompenso en función de esos logros obtenidos o no obtenidos. Entonces, es la motivación y la recompensa como generadores de un desempeño sobresaliente. Y para ello, no sé si esta historia se las he contado, pero yo tengo una amiga que un día platicando me dijo que ella ocupaba en una organización un cargo que se llama gerente de la felicidad. Y cuando a mí me dijo gerente de la felicidad, yo no sabía si reír o llorar. Lo primero que pregunté es, ¿ese cargo existe? Me dijo, sí. Le digo, oye, ¿cuántos colaboradores tienes en tu empresa? Me dijo, 500. Mi madre, dije yo, si yo no puedo tener felices a una familia de 5, ¿cómo le haces tú para tener felices a 500? Y la verdad es que yo en mi locura y en mi ignorancia no entendía a qué se refería con gerente de la felicidad, hasta que encontré una correlación entre la pirámide de Maslow, que tiene que ver con toda la parte de las necesidades básicas, pero también con la pirámide de Garrett, que tiene que ver con la satisfacción del colaborador en el ámbito laboral. De esta combinación de las pirámides, nosotros en Sactec construimos esta pirámide que se llama pirámide de la felicidad o le llamamos pirámide de la felicidad, donde hablamos de un nivel de supervivencia, es decir, las condiciones mínimas que debe tener el colaborador para poderse motivar en una empresa hasta la cúspide que es la felicidad laboral. Y entonces tiene cuatro bloques. Hablamos primero de lo elemental que es la seguridad, ¿sí? Que es que la persona se sienta que está en espacios físicos seguros, en ambientes de trabajo seguros, que use herramientas seguras, ¿no? Que la formación en prevención de riesgos sea dado, ¿no? Que la organización por el lado de empresa tiene planes de bienestar, tiene instalaciones funcionales, que tiene todas las herramientas y recursos tecnológicos. A lo mejor no de vanguardia, le quitaría el vanguardia, pero sí los necesarios y suficientes para que las personas hagan bien su trabajo de forma segura, en forma segura, perdón, ¿sí? Entonces el nivel de supervivencia. El siguiente nivel le llamamos nosotros nivel de afiliación, que es donde busca la empresa generar una cultura corporativa positiva, trabajo en equipo, sentido de pertenencia e identidad, que no son lo mismo, y comunicación y transparencia. ¿Qué buscamos? ¿Qué hacen las empresas para lograr esto? ¿O qué ejemplos hay? Los famosos eventos de integración, los team buildings, el trabajo en equipo, la cultura corporativa y principalmente la comunicación interna, para asegurar que la cultura no se queda a nivel de pegotes en los vidrios y en las paredes, sino que es algo que los colaboradores viven todos los días. El tercer nivel es el de estima, que es donde ya la empresa o más bien el colaborador empieza a ver cosas como el reconocimiento, el aprendizaje o el desarrollo, la autonomía para ejecutar su trabajo, la gestión, que la compañía tiene esquemas para medir el desempeño e identificar el talento de la empresa, que es donde yo como colaborador me siento estimado por la empresa por lo que hago. ¿Qué hacen las empresas en este sentido? Planes de reconocimiento, planes de desarrollo, que tiene que ver, perdón, con la ruta de carrera y los planes de carrera y los famosos modelos de gestión de desempeño. Y el cuarto nivel le llamamos autorrealización, donde no solamente tienes una cultura organizacional, sino también tienes definido claramente que es una cultura de liderazgo, es decir, no solamente esperas bajo qué principios y valores se tienen que conducir tus colaboradores, sino muy específicamente cómo se tienen que conducir tus líderes dentro de la organización. ¿Qué desafíos? ¿Cuál es el impacto que la organización tiene en la sociedad? ¿Qué trascendencia tiene lo que hago como empresa y como trabajador? Y en ese sentido empiezan a tomar importancia muchas cosas que seguramente ustedes han visto hoy en las redes sociales, y es que hoy, sobre todo el talento joven, se empieza a preguntar cosas como estas. ¿Qué estilo de liderazgo hay en tu compañía? ¿Es un liderazgo situacional? ¿Es un liderazgo transformacional? ¿No? ¿Cómo es la cultura de innovación dentro del negocio? ¿Mis ideas van a ser escuchadas? ¿Van a ser tomadas en cuenta? Vaya, hay chance de expresar mis ideas, ¿no? ¿Cómo es la responsabilidad social y corporativa de la empresa? Es decir, la empresa aporta a la sociedad, tiene cosas como recolección de tapitas, es empresa socialmente responsable, es Great Place to Work, o sea, este tipo de cosas empiezan a ser una condición sine qua non para que las empresas empiecen a atraer talento joven a sus organizaciones. ¿Por qué? Porque forma parte de la felicidad laboral, forma parte de la trascendencia que un colaborador busca, por lo que hace todos los días.
Ahora, partiendo de esta pirámide, cuando hablamos de motivación, es que hay una relación de satisfacción versus desempeño. Colaboradores felices tienen un mejor desempeño, dice la teoría, ¿sí? Eh, y cuando nosotros tenemos un bajo desempeño, generalmente está asociado a cosas de capabilities que tienen que ver con el desempeño de actividades difíciles, con una baja habilidad individual, eh, y con una falta de demostración pasada de un desempeño sobresaliente, digamos. Hay que hacernos algunas preguntas. ¿Qué tan difíciles son las actividades que se asignan a un colaborador, ¿no? Que lo pueden llevar a un nivel de frustración. ¿Qué tan capaz es el colaborador de hacer ese trabajo? ¿Con cuánto ahínco trata el colaborador de tener éxito en el puesto que le hemos encargado? Si el cuate ha demostrado mejoras pasadas. ¿Y esto de dónde nace? Nace de un estudio, no tengo los datos ahorita a la mano, pero les juro que es un estudio validado científicamente, que dice que uno de los principales motivos del estrés laboral, que ya para México está tipificado como enfermedad laboral, que uno de los principales motivos del estrés laboral es que la persona no se sienta capaz de hacer su trabajo. Y aquí influyen muchas cosas, este, como la forma en la que el jefe está interactuando todos los días con el colaborador, el famoso impacto del efecto Pigmalión, ¿no? Que comentamos en alguna ocasión, pero básicamente tiene que ver con esta falta o no falta de capabilities que tiene la persona para poder desarrollar su trabajo. Vamos a ver de nuevo esto en una forma matricial. Vamos a ver esta gráfica, donde lo que busco es un poquito más hacia el rol de jefe, ponerle al jefe cuáles son las diferentes conductas, ¿no? En las cuales puede estar cayendo cuando hacemos esta combinación de desempeño versus satisfacción. Es decir, cuando un colaborador nos dice, oye jefe, tuve un desempeño sobresaliente y el resultado del jefe le dice, ¿y qué esperas? ¿Que te aplauda? Pues esa es tu chamba. Ajá. Bueno, ante esa famosa respuesta que llegamos a encontrar, generamos esta gráfica y entonces decimos, por ejemplo, que cuando el jefe se enfoca o cuando la relación laboral, para no hablar del jefe o del lead, cuando la relación laboral se enfoca en un nivel bajo de satisfacción del colaborador, es decir, no me interesa si el colaborador está feliz o no haciendo su trabajo, pero además el desempeño que tiene el colaborador es pobre, entonces nosotros desde el rol de jefes estamos cayendo en una actitud que es totalmente negligente. ¿Negligente por qué? Porque ni él está feliz ni tú estás feliz con los resultados, entonces ¿para qué lo tienes? ¿Sí? ¿Por qué ser tolerante con los bajos desempeños? Son colaboradores que ya hay que ayudar, como nosotros decimos en los cursos, ya son colaboradores que tal vez tienes que invitar a colaborar con su talento en otra empresa, en la tuya no fue. ¿Sale? Y ya llegamos a un grado que son tan bajos sus desempeños que ya no te importa cómo se siente el colaborador. Es negligente tenerlo ahí. Ahora, cuando tú tienes un alto enfoque en el desempeño, ¿sí? O sea, el que el colaborador haga su chamba y la haga bien, pero no te interesa si el colaborador se siente bien haciéndolo, entonces estás en una actitud impositiva. Y es donde los líderes, donde los jefes tomamos que empezamos a generar esta cultura, ¿no? Del roba, mata, asesina, viola, haz lo que tengas que hacer, pero dame el resultado. No me interesa si tienes que pisotear a alguien, no me interesa cómo trates a los clientes, quiero el resultado. Oye, pero la forma en la que me estás pidiendo obtener el resultado va en contra de mis principios y valores, no me interesa. Oye, pero eso me va a costar pelearme con el equipo, no me interesa, aquí venimos a chambear, no a ser amigos, esto es chamba, no romance, ¿sí? O sea, cuando el jefe empieza a tomar esas actitudes donde donde el nivel de satisfacción del colaborador por hacer lo que hace empieza a representarlo menos y únicamente te enfocas en el número, pues estamos cayendo en una actitud impositiva que al final va a llevar al truene del equipo o al truene de la persona. Cuando nosotros, por el lado contrario, nos enfocamos como líderes en que el colaborador esté feliz haciendo lo que hace, sin importar el desempeño que tenga, es decir, sin importar si el desempeño es bajo, entramos en una conducta indulgente, ¿sí? Y cuando hablamos de conductas indulgentes, aquí voy a decir algo que a lo mejor el 90% de los que tenemos hoy en la videoconferencia van a estar en desacuerdo y estoy totalmente abierto a la discusión si así lo desean. Pero yo creo, dice, hoy hay mucho de moda de que el jefe, el líder está para servir. Yo estoy totalmente en contra de eso. ¿Por qué? Porque si tú te pones a servir al equipo, tienes el riesgo de caer en esas conductas indulgentes donde del servir pasas al ser servil, pasas al servilismo y entonces haces todo lo necesario porque el colaborador se sienta bien,
aunque el resultado no sea bueno. Si el líder está para servir, aclaro, desde el punto de vista de gestión. Y cuando digo servir, ¿a qué me refiero? Estás para servir en el momento en que tú tienes que gestionar con tus pares lo que a tu colaborador le queda alto gestionar, donde tú tienes que ir a gestionar el presupuesto que tu equipo necesita para trabajar, donde tú tienes que ir a generar, obtener, perdón, los recursos que tu equipo necesita para trabajar, donde las broncas con los directores las libras tú como director y no mandas a tu equipo a pelearse con un director, que es una lucha desigual y donde con la bola a punta de charolazos, el cuate no va a poder hacer gestión, ¿sí? Ahí sí sirves. Esa es la razón de servir de un líder. No como tradicionalmente nos la manejan en las publicaciones, en ese sentido de que el jefe está para lo que el equipo requiera. No, 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 aguas. Los resultados los tienes que entregar tú y el equipo tiene que entregarte resultados. Entonces, no nos enfoquemos, cuidado con irnos hacia la tendencia de preocuparnos en que el colaborador esté feliz, ¿no? Porque no van a importar los resultados que tenga, tu objetivo es que el señor sea feliz. Y eso es una conducta indulgente. Y por último, tenemos, pues ya saben, la que siempre queremos todos, donde nos enfocamos altamente en la satisfacción del colaborador y también nos enfocamos altamente en el desempeño, que se le llama actitud integradora, que creo que no hay mucho que decir en ese sentido. Es cuando tenemos una integralidad en términos del enfoque que yo busco como jefe, tanto en la satisfacción como en el desempeño de mi colaborador. Ahora, eh, cuando hablamos de motivación, esta nace desde la concepción misma de los cargos que tenemos en la compañía, ¿sí? Es decir, una de las responsabilidades que tenemos como empresa es diseñar cargos motivadores para las personas que los van a ocupar, ¿sí? ¿Cómo logramos crear un cargo de trabajo o un puesto de trabajo motivador? Vamos a seguir este flujo de proceso. Hay tres aristas que tenemos que revisar. Vamos a empezar y ¿cómo lo leemos? Lo vamos a leer de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Hablemos inicialmente de las dimensiones centrales del puesto, es decir, cuál es la verdadera razón de ser, cómo queremos que, qué va a hacer la persona y cómo queremos que lo haga. Y ahí hay tres condiciones. Una es que los cargos deben de contener una variedad de habilidades, identidad e importancia de la actividad, es decir, debe tener, en la medida de lo posible, no deben ser cargos de actividades sumamente repetitivas. Debe el colaborador identificar claramente cuál es la importancia y el impacto que tienen esas actividades en su desarrollo y en la compañía, en el éxito de la compañía, valga la redundancia, debe tener claro a qué va, para qué va y cuál es el impacto que va a tener por el no hacer o por el hacer su trabajo. Esta claridad o esta variedad, estas actividades diseñadas de esta manera, nos van a ayudar a que el colaborador tenga un estado psicológico relevante donde experimente trascendencia en el trabajo. Se levanta todos los días sabiendo que lo que va a ir a hacer a esa compañía tiene un impacto, tiene una importancia y tiene un uso y tiene un valor. ¿Sí? Ese es el principal motivador que tengo yo para levantarme todas las mañanas e ir a trabajar. Sentir, lo englobo en una parte, en una frase, sentir que aporto al negocio, que aporto a la organización. El segundo es el nivel de autonomía. Sí, a lo mejor tengo un cargo que yo siento que sí aporto, pero no me dejan ejecutarlo, ¿sí? Y esto tiene que ver con la parte de la delegación. Finalmente, cuando yo traigo a una persona a un cargo, le estoy delegando una actividad, una serie de actividades o un proyecto. Entonces, ¿qué nivel de autonomía le voy a dar a la persona? Cuando la persona siente que tiene toda la autonomía para poder entregar los resultados que le están pidiendo, entonces él experimenta una responsabilidad por el resultado, es decir, generamos accountability. A veces decimos, es que mi colaborador no es accountable, pero ¿cómo va a ser accountable si nunca le diste la autonomía para trabajar? ¿Cómo pretendes que tenga responsabilidad, disciplina y compromiso si no lo dejas hacer las cosas? Si te le metes todos los días al trabajo, si le quieres decir cómo hacer las cosas. Estás para orientarlo, pero a ver, de aquí viene la famosa frase de Buffett, de Warren Buffett, ¿no? Contrata a los mejores y déjalos hacer para lo cual los trajiste. Si no, contrátate a los más baratos y diles tú qué hacer. ¿Qué tipo de organización quieres? Este es el trasfondo de esa frase, ¿sale? Entonces, la otra cosa tiene que ver con el nivel de autonomía que tú le das a la persona en el cargo. Y tres, la persona debe saber si está haciendo bien el trabajo o lo está haciendo mal. Es decir, debe tener una retroalimentación oportuna, objetiva, ¿sí? Sobre el desempeño que está teniendo.
No basta con decirle al colaborador que no está haciendo bien las cosas. Yo siempre he dicho que cuando un colaborador sabe el no, tiene derecho a saber cómo sí. Entonces, cuando tú retroalimentas de manera objetiva, coherente, compasiva y oportuna al colaborador, lo que le vas a desarrollar es un estado psicológico que le va a permitir conocer los resultados reales de las actividades laborales. Que el día de mañana que tú lo reconozcas dándole un ascenso, sienta que el cuate se lo ganó. Y que si no se lo das, sepa por qué no se lo ganó, ¿sí? Que no hay favoritos, que no es que le caiga gordo al jefe. Hubo una razón para el sí y también hubo una razón para el no. Entonces, cuando nosotros creamos cargos de este tamaño y que pareciera sencillo, pero créanme que sí se puede hacer si nos sentamos un poquito a hacer análisis entre jefes y áreas de recursos humanos, nos va a llevar a resultados personales y laborales que son muy buenos. El primero, hay una alta motivación laboral interna. El segundo es que hay un alto desempeño, laboralmente hablando, y de buena calidad. El tercero es que hay un alto nivel de satisfacción de la persona por cuando el trabajo, por supuesto, se logra. Y tienes bajo ausentismo y rotación porque las personas, pues nos levantamos con ganas de ir a trabajar todos los días. En ese sentido, simplemente hacer una acotación y es que pues digamos, en los 25 años de experiencia que tengo en el área de recursos humanos, yo he llegado a encontrar empresas que son unas verdaderas talent killers, son asesinas del talento. Todas las personas por naturaleza estamos automotivadas. Yo no conozco a nadie, no me quiero meter en política, pero yo no conozco a nadie que se levante todos los días diciendo, hoy tengo ganas de ir a hacer mal mi trabajo. Hoy quiero irla a regar y quiero destrozar esa compañía. Hoy quiero causarle un daño a la empresa y a mi equipo. Creo que todos al menos nos levantamos con la motivación de ir a hacer bien lo que nos encargaron y a ganarnos un sueldo y un sustento para nuestras familias. Lo que sucede es que a veces hay empresas que a los 10 minutos que el colaborador llegó, ya le mató esa motivación con regaños, con gritos, con incoherencias, con faltas de respeto, con cosas incongruentes, ¿no? Y entonces el colaborador llega motivado y sale con una motivación que dice, "Híjole, quién sabe si regrese mañana, ¿no?" Y al otro día se levanta y dice, pues tengo que comer, ahí voy a la chamba otra vez. Y entonces entramos en círculos viciosos donde la persona en un momento ya deja de tener esa famosa motivación o automotivación para irse a trabajar. Nosotros en las empresas no tenemos por qué motivar a las personas. Esa es una visión incorrecta. Las personas ya están motivadas. Nosotros en las empresas lo que tenemos que hacer es todo lo necesario para que esa motivación no se crezca y al contrario crezca. Pero yo no estoy para motivar a mi equipo. Estoy para no desmotivarlo con mis actitudes y con mis cosas y para generar un ambiente en donde su propia motivación lo lleve a estos estados. Si yo hice si yo hice la chamba bien desde el principio y tengo un cargo motivador, empiezo por ahí a fomentar la automotivación, a crecer la automotivación del trabajador. La automotivación forma parte de la inteligencia emocional. Repito, lo que sucede es que a veces las empresas, con nuestras culturas de liderazgo y de trabajo, nos volvemos en asesinos de esa motivación y por consecuencia en asesinos de ese talento. Entonces, no nos enfoquemos en motivar a las personas, enfoquémonos en que no se desmotiven de inicio y luego en crear situaciones para que esa automotivación nos pueda dar a ellos un resultado y a nosotros también. Eso es en lo que tenemos que preocuparnos. No en salir a preguntarles, oye, ¿a ti qué te motiva? No, pues a mí me motivaría un Mercedes-Benz. Bueno, pues no te lo puedo dar, entonces pues ya no te puedo motivar, ¿no? Cosas como esas. Eh, Vamos a hablar un poquito de cómo es esta fórmula de, o de cómo logramos motivar mediante la mejora de los comportamientos. Hay tres aspectos en la motivación que nos van a ayudar mucho a que la gente se sienta motivado partiendo de los reconocimientos diagonal recompensas. La primera es, existe el concepto de amonestación, ¿sí? Mucha gente me ha preguntado, oye Alejandro, con este tema del feedback, ¿en qué momento es cuando yo le tengo que decir al colaborador que está haciendo las cosas mal? ¿Me tengo que esperar hasta la revisión trimestral? Mi respuesta es no. La retroalimentación, la reunión trimestral es la retroalimentación formal que forma parte de un protocolo y de un proceso. Pero en realidad, si una persona no está haciendo bien las cosas, tienes que empezar por una amonestación. Y esa es inmediatamente después de que tú observaste el desempeño inadecuado o el comportamiento inadecuado. Te centras únicamente en el problema específico, no empiezas a echar cuentos y lo que buscas es que elimine de raíz esa conducta o ese resultado que obtuvo. ¿Sí? Hay una amonestación.
Oye, fíjate que tenía que mandar los archivos de la nómina hoy en la tarde para que les pagaran, pero se me olvidó mandarlos. Los mando mañana en la mañana. No, a ver, espérame. Sí, les vamos a pagar a los colaboradores, pero les vas a pagar a mediodía. Y el trabajador espera que su depósito esté a las 6 de la mañana. Entonces, en el momento en el que te dice que no lo hizo, en ese momento le dices, a ver, si tienes claras las consecuencias de lo que hiciste, si tienes claro que estás jugando con el dinero de los trabajadores, si tienes claro que los trabajadores no tienen tu tiempo, o sea, eso no puede volver a suceder. ¿Qué va a pasar en el futuro para que lo mandemos en tiempo y forma? No tienes que esperarte al feedback de los 3 meses para decirle, ¿te acuerdas que hace 3 meses no mandaste el archivo a tiempo para la nómina? Eso es una amonestación. Oye, Alejandro, amonestación, ¿te refieres a que a la segunda lo corro? No, no es fútbol. Pero él debe tener claro en ese momento que está haciendo las cosas mal, que lo está haciendo mal. Si no, es como darle un manazo a tu hijo porque rompió un florero 3 meses después de que lo rompió y ya ni siquiera los pedacitos están en la sala. El niño no va a saber ni por qué le pegaste. Lo mismo pasa aquí. Él no va a saber ni por qué lo estás regañando. ¿Sí? La segunda es la redirección de ese comportamiento, de ese desempeño, es decir, donde tú ya estás viendo un patrón de desempeño de conductas que necesita decir, ya estoy viendo que este cuate sí tiene un patrón conductual, necesito que esas conductas las redirija, ¿sí? Eh, lo que les decía, si la persona está siendo amonestada o está siendo regañada por algo que hizo mal, tiene derecho a saber cómo es que sí lo puede hacer bien, ¿sí? Y esta redirección se enfoca en reducir la frustración, que el día de mañana el colaborador no piense que todo el día lo estás atacando porque te cae mal. Le estás diciendo sus cosas porque tiene un patrón conductual que no es el adecuado, o un patrón de desempeño que no es el adecuado. Y el tercero es el reforzamiento, que esto sí tiene que ver con cosas que estás haciendo bien, ¿sí? Los comportamientos adecuados y persistentes se enfocan en recompensar y reconocer al colaborador por todas estas cosas que sí vale la pena que siga haciendo en el futuro. Esto, si lo llevamos a una gráfica, la gráfica que tenemos aquí, nos lleva a algo que llamamos estrategias modeladoras del comportamiento. Arriba tenemos amonestación, redirección y reforzamiento. Oye, Alejandro, ¿cómo las usamos? Ok. Cuando tú usas una mezcla de amonestación y redirección, ¿no? Que son las acciones motivadoras, tú puedes usar esta mezcla, amonestación más redirección, estás disciplinando al colaborador. Lo que estás buscando es disciplinarlo. Entrar en ese contexto en el de tienes que hacer lo que te toca hacer, cuando tienes que hacerlo y como tienes que hacerlo, así no tengas ganas de hacerlo. ¿Por qué? Porque alguien más depende de lo que tú hagas. Entonces, cuando yo me enfoco en amonestar y redireccionar, lo que estoy buscando es que la persona se discipline con algo que yo espero que haga. Cuando yo redirecciono y refuerzo, lo que estoy haciendo es recompensar o reconocer al colaborador, ¿sí? Le reconozco primero que las cosas que están haciendo están bien y le pido que las repita y que sea un ejemplo para sus compañeros, por ejemplo. Y estas acciones motivadoras nos va a llevar a desarrollar 3 niveles de comportamiento. Y esto va increciendo de izquierda a derecha. Cuando yo parto de la disciplina es porque estoy encontrando un comportamiento slash desempeño inaceptable y primero lo evoluciono a uno aceptable a través de la disciplina y luego cuando recompenso motivo a la persona a que lo repita y eso lo vuelva sobresaliente como resultado de la práctica y de esa repetitividad, ¿no? Entonces, busco a través de la disciplina migrar de lo inaceptable a lo aceptable y a través de la recompensa evolucionar de lo aceptable a lo sobresaliente. Así es como manejamos estas 3 estrategias modeladoras del comportamiento, amonestación, redirección y reforzamiento, para modificar los comportamientos de una persona, de algo que es inaceptable a algo que puede ser sobresaliente. Oye, Alejandro, sí, ya me quedó claro que hay que reconocer, hay que recompensar, pero ahora, ¿cómo lo recompenso? Porque tú me mostraste en el diagrama de evaluación de desempeño que hay veces que los colaboradores sienten que las recompensas no son adecuadas o que no las valoran. Ah, ok. Aquí hay un cuate que ya nos hizo la chamba hace algunos años, de apellido Murray, y él habla del modelo de necesidades manifiestas. Él, a través de sus estudios, detectó 24 necesidades que tiene un colaborador, una persona, perdón, una persona. Y de esas 24 necesidades, solamente hay tres, él identificó tres, que tienen que ver con el ámbito laboral. Esas tres, ¿cuáles son? Una necesidad de logro que tiene que ver con un comportamiento dirigido a competir contra el estándar de excelencia, es decir, lo que motiva a la persona a ser mejor que el compañero en un sano desempeño, ¿sí?
¿Cómo se demuestra esto? Es una persona que tiene tendencia a establecer metas con dificultad moderada, es decir, no se conforma con el status quo, tiene un fuerte deseo de asumir responsabilidades personales en las actividades laborales, es decir, cede tiempo personal, por ejemplo, para hacer la chamba, trabaja los sábados a veces, etcétera. Tiene un alto nivel de concentración decidida por realizar una tarea, es decir, tiene foco. Y cuatro, demuestra un fuerte deseo por recibir retroalimentación. Es la persona que te dice, ¿cómo voy, jefe? ¿Voy bien o voy mal? ¿Cómo ves con esto que estoy haciendo? Porque le interesa mejorar su desempeño. La segunda necesidad es la necesidad de afiliación, que tiene que ver con tener una elevada necesidad de sentirse seguro y aceptado. ¿Qué actitudes demuestra la persona o que está buscando? Un interés, ¿qué tiene? Un interés sincero por los intereses de los demás. Te lo demuestra, es evidente que lo tiene. Demuestra tendencia a venirse de experiencias de los demás, es decir, le gusta aprender de los demás, está siempre atento a cosas nuevas, sobre todo con aquellas personas cuya afiliación valora, es decir, con los que tiene un cierto nivel de afinidad. Y tres, demuestra un fuerte deseo por reafirmar y por la reafirmación y aprobación de los demás, es decir, si busca la persona ser reconocida por el esfuerzo que hace. Y la tercera necesidad es la necesidad de poder, que es una conducta orientada a utilizar su influencia para alcanzar las metas colectivas. Es una persona que empieza por sentirse personalmente responsable de los logros, de los logros y de los objetivos de la empresa, es decir, siente que colabora, participa e impacta. Dos, gusta de hacer el trabajo y las actividades de manera ordenada, ¿sí? Son personas sumamente analíticas. A menudo están dispuestos a sacrificar sus intereses personales por el bien de la organización, es decir, con muy buena facilidad anteponen los intereses colectivos a los individuales. Y la otra es, tienen un firme sentido de justicia y equidad en la parte laboral. Entonces, cuando nosotros creamos reconocimiento, esquemas de reconocimientos o recompensas, tomen en cuenta que hay estas tres necesidades que los colaboradores pueden tener. Y en función de estas necesidades, encuentren recompensas o reconocimientos alineados con esto para que los colaboradores los perciban valiosos. Ajá. Digamos que hay que tener en cuenta esas tres cosas al momento de crear recompensas y reconocimientos. Em, por último, en este tema, quiero hablarles de cómo resumimos esta parte de la motivación y nos lleva a la satisfacción a través de lo que le llamamos modelo integrador para aumentar la motivación. Nace de la motivación, o sea, de un esfuerzo natural que las personas tienen, la famosa automotivación, donde a través de que la organización vía jefes establece claramente las metas y las expectativas, que estas son aceptables, desafiantes, específicas, que tiene el cuate retroalimentación, que nos aseguramos que está en el cargo correcto, que le desarrollamos la actitud, que lo capacitamos, que le dimos los recursos. Es decir, nosotros desde compañía hicimos nuestra chamba para crear un cargo motivador y le dimos todos los recursos para que él pueda desempeñar ese cargo, es decir, no sienta estrés por no saberlo hacer. Eso nos va a llevar a un nivel de desempeño. Ahora, una vez que yo identifique ese nivel de desempeño, tengo dos vías, o disciplino o recompenso, es decir, uso la amonestación y el redireccionamiento para corregir y meter a este cuate en la disciplina que yo espero para que obtenga los resultados que deseo, o lo recompenso porque me está dando los resultados que ya deseo, ¿sí? Entonces, aquí usamos o de dos, o la disciplina o la recompensa. Derivado de estas dos acciones, vamos a tener resultados extrínsecos e intrínsecos sobre los cuales podemos hacer dos cosas. Un tema de equidad que tiene que ver con las comparativas, las oportunidades de desarrollo, las expectativas personales que tiene el colaborador como resultado de ese desempeño que tiene. Y también manejamos la importancia y la oportunidad, es decir, cómo estos resultados nos permiten a nosotros identificar y atender necesidades personales, hablo de desarrollo, y también identificar oportunidades para este colaborador, para que este colaborador permanezca en la organización. Y cuando este colaborador siente que la organización es equitativa en el reconocimiento y las recompensas, que su trabajo tiene una importancia y que este desempeño o esos resultados le da la oportunidad de crecer, entonces el colaborador se siente satisfecho por el trabajo obtenido. Este es el ciclo de cómo a partir de la automotivación nosotros podemos llevar a la satisfacción a un colaborador en el ámbito laboral. Lo que está en azul es lo que le toca hacer al jefe, diagonal empresa, porque lo que está en verde es lo que va sucediendo después de cada acción de la empresa. Entonces, este es el modelo que nos dice cómo las empresas deberían de estarse ocupando en mantener la motivación natural que tiene el colaborador y que esa motivación natural lo lleve a un nivel de satisfacción
tanto personal y también un nivel de satisfacción de la compañía con el desempeño de ese colaborador. ¿No tenemos preguntas ni dudas hasta aquí? Creo que no, ¿verdad? No, no, disculpa Alejandro, algo le pasa a mi equipo que dejó de funcionar la cámara, pero Ah, no te preocupes. aquí estoy presente y atenta. No te Es, preocupes. sí, Este, hubo retroalimentación sobre los líderes, que estuviste hablando hace ratito. Ahí ujú, nos pusieron los compañeros en el chat, algunos comentarios sobre el tipo de jefes que puede haber. ujú. Ok, déjame Y ya le revisar. moví a todo y no sé. Pero no me puedo salir y entrar. Así voy a estar, pero aquí estoy atenta. Un jefe maquiavélico, dice por aquí Sergio. Híjole, Sergio, si te dijera que el maquiavelismo es algo que sí usamos los jefes y cuando lo uso es para bien, sirve bastante. El problema del maquiavelismo es cuando tú lo haces con la intención de dañar. Pero el ser maquiavélico no es tan malo, ¿eh? De hecho, nosotros en nuestros cursos, cuando analizamos habilidades de líder, hacemos un test se llama nivel de maquiavelismo. Y es qué tanto tú usas información, por ejemplo, información privada, información privilegiada, tus propias habilidades que son superiores a las de tu equipo, pero para hacer las cosas bien. Ser maquiavélico no es tan malo. Ahorita si quieres platicamos al final, pero no es tan malo. Sí, los líderes paternalistas, por supuesto, son los que caen en ese grupo de colaboradores que se preocupan casi 100% el que el colaborador esté feliz, independientemente del resultado que da. Ok, al final platicamos un poquito más de eso si tenemos oportunidad, por supuesto, por el tiempo. Vamos a ver administrando relaciones difíciles. El impacto de los principios rectores del potencial, compasión, humildad, coherencia, demanda y sacrificio en el manejo de los conflictos. Eh, Primero hablemos de la teoría del conflicto y del mapa de la empatía. ¿Qué es un conflicto? Un conflicto es una diferencia de opiniones donde en un momento inicial nadie de los dos quiere ceder y uno cree que tiene la razón sobre el otro. Eso es un conflicto, es una diferencia de opiniones. Solo que ese conflicto está impactado de algo que le llamamos el mapa de la empatía. Ujú. Toda diferencia de opiniones nace de cuatro vertientes. Una es la perspectiva del otro, porque yo conmigo difícilmente me pelearía, ¿no? Digo, hay personas que sí, pero difícilmente me pelearía conmigo mismo. Regularmente cuando tengo un conflicto lo tengo con otra persona. Y entonces, la diferencia de opiniones nace de la perspectiva del otro desde mi óptica. Estoy hablando desde mi óptica, tengo un problema con él porque él es distinto a mí, él piensa de manera distinta a mí. Ok, pero hay que tener claro que hay cuatro aspectos que impactan eso. Uno es, la perspectiva del otro está influenciada por cuatro cosas. ¿Qué piensa y qué siente? Es decir, lo que en realidad es importante para él, aunque no lo sea para mí. ¿Cuáles son las principales preocupaciones que él tiene, aunque no sean las mías? ¿Cuáles son sus principales aspiraciones, aunque no sean las mías? ¿Qué ve? Es decir, ¿en qué ambiente se desarrolla, que no necesariamente puede ser el mío? ¿Qué amigos tiene, que no necesariamente pueden ser comunes con los míos? ¿Qué le ofrecen a él en la sociedad, en el ambiente en el cual se desempeña, o que no necesariamente tiene que ver con lo que me ofrecen a mí? ¿Qué dice o hace? Es decir, ¿cuál es su actitud en público? Que entramos en esta famosa ventana de Johari. Su apariencia, cómo se viste, cómo se conduce, cómo habla, cómo se comporta con otros, ¿no? Esa famosa que les decía, de tu actitud era tan fuerte de ti que no puedo escuchar lo que me dices. Y lo que escucha, lo que dicen sus amigos, o sea, es decir, qué es lo que están influenciando, cómo lo están influenciando, desde amigos, desde jefe, desde líderes de opinión, qué es lo que le dicen del conflicto que tú tienes con él, qué es lo que le dicen de la situación que está generando el conflicto. Esta es la perspectiva del otro. Entonces, cuando estas cuatro aristas que tú ves no empatan con las tuyas, generalmente va a haber un conflicto, aunque todavía no es un problema, ¿eh? Es un conflicto, todavía no es un problema. Hay cinco formas de responder a un conflicto. Ajá. Podemos mezclarlas, usarlas combinadas o usarlas de manera independiente. La primera es competir, ¿no? Donde tú lo que buscas es el ejercicio del poder y es ganar tú aunque el otro sufra. La segunda es complacer, que es la contraria, ¿no? Lo que quieres es que el otro cuate no se sienta mal y entonces tú cedes tus derechos hasta tu dignidad en aras de que la otra persona se sienta feliz. La tercera es evadir. Como no me siento preparado para resolver un conflicto, entonces no lo busco. Es más, me siento incómodo teniendo conflictos, entonces le doy vueltas y, oye, es que tal persona quiere hablar contigo de un tema que pasó la semana pasada. No, pues nunca tengo tiempo, no tengo agenda, no vengo.
buscas espacios en los cuales no sean compatibles con los del para no verlo, es decir, empiezas a evadir el problema, posponerlo. La otra es transigir, que es donde ya me meto a negociar. Vamos a buscar una opción donde, donde tú quedes bien y yo quede bien, ¿sí? Vamos a negociar la solución. Negociar, desafortunadamente, implica algo que dependiendo de la intensidad va a permitir que el problema se solucione o no. Y es que negociar siempre implica que alguien va a tener que ceder algo. Si no, no es una negociación, ¿sí? Algo que yo tenía voy a tener que ceder y la otra persona va a tener que ceder. Y entonces me puedo quedar con sentimientos de que dejé algo sobre la mesa y después me puedo arrepentir. Pero bueno, la cuarta es negociar un problema, negociar cómo solucionar un problema. Y la quinta es colaborar, es decir, llegar a la acción. Vamos a ver esas diferencias porque son sumamente importantes. Pero bueno, estas cinco formas de responder un conflicto nos van a llevar directamente a tres patrones de respuesta, que son una conducta sumisa, donde tú cedes todos tus derechos, no toda tu dignidad, como digo yo, en aras de que el conflicto se solucione. Dos, la agresiva, donde es el todo lo contrario, tú lo que buscas es pisotear al otro y hacerlo pedazos para ser tú el ganador de ese conflicto. Y la cuarta es la conducta asertiva, donde los individuos defienden sus puntos de vista sin violar los derechos o sin violentar los derechos del otro. Implica un proceso de autovaloración, de trato de la inteligencia emocional, consideración y buena voluntad para la otra persona y para consigo mismo, buscando que el problema se resuelva. Por supuesto, está de más mencionarles que la conducta que esperamos, ¿no? Que los patrones de respuesta que esperamos en la solución de conflictos, pues sea la conducta asertiva. Oye, Alejandro, pero va a haber algunos que no entienden más que con la roja. Pues sí, yo no digo que no la tengas. Oye, Alejandro, pero es que a veces a mí me ha tocado usar la azul porque si no el problema no se resuelve. Tampoco te estoy diciendo que no la tengas. Lo que te digo es que no pueden ser las que predominen, porque si son las que predominen, este cuadro nos va a ayudar un poquito a saber qué es lo que pasa en cada una de ellas o qué es lo que pasa como resultado de ellas. Cuando nosotros resolvemos un problema combinando las cinco formas de responder un conflicto con las tres conductas, generamos cinco métodos de solución de conflictos. El primero es el método de la coacción, el método coaccional, que lo que busca es que uno se salga con la suya sobre el otro. Pongo ejemplos. ¿Cuál es el punto de vista que regularmente asumimos cuando yo quiero resolver un problema desde la parte coaccional? Sé qué es lo que está bien, no cuestiones mi juicio, mi autoridad, se hace como yo digo y lo resuelves como yo te digo. Ujú. ¿Qué es lo que va a pasar? Si tú logras eso, tú te vas a sentir feliz, te vas a sentir Superman, pero la otra persona se va a sentir derrotada, humillada, transgredida, no es correcto, ¿sí? Voy a poner un ejemplo que me acaba de suceder en este sentido, y estaban viendo un tema de atracción de talento, donde había muchas personas que faltaban en la plantilla operativa y por eso no estábamos produciendo. ¿Sí? Y el problema principal no era la atracción, es que la gente se iba muy rápido porque no aguantaba a los jefes. Y entonces el director general volteó a ver al de recursos humanos y le dijo, oye, ¿cuál va a ser tu compromiso para que tengamos las plantillas completas? ¿No? Y el DRH decía, mi madre, si te estoy diciendo en el pantalla que el problema no es la atracción, sino el trato que le dan los supervisores, ahora yo soy el que tiene que resolver el problema. Y eso es resolverlo de manera coaccional. ¿Cómo le vas a hacer tú para que el problema que tienen ambos se resuelva? Ese es un ejemplo de lo que es resolver problemas de manera coaccional. Dos, evasión. Evitar tener que enfrentar el conflicto. Este está muy sencillo. A mí no me preguntes, yo no me quiero meter, yo soy un neutral, déjame lo pienso. El problema seguramente es de alguien más, no les hagas caso, ¿no? Y esto es como pensar que los problemas se van a resolver solos. Los problemas no se resuelven solos y lo único que lleva esta conducta es una frustración porque los problemas van a seguir estando ahí y seguramente se van a agravar. El tercer método es el compromiso, y aquí empiezan las cosas interesantes. Llego a un acuerdo con rapidez, con rapidez. Busquemos una solución con la que ambos podamos vivir para así ya seguir con el trabajo, ¿sí? No, a ver, este cuate tiene problemas de conducta, córrelo y te traigo otro, ya, se acabó el problema, muerto el perro, se acabó la rabia, ¿sí? Ese es un tema donde tú y yo acordamos, ¿no? Tenemos un compromiso, tomamos una acción de muy corto plazo y eliminamos el problema.
¿Qué es lo que sucede? Los participantes, los que están inmersos en el problema, se condicionan a encontrar soluciones rápidas y eficaces. ¿Sí? Muerto el perro, se acabó la rabia, eliminaste el problema de raíz. ¿Sale? Estás eliminando el problema. Pero eso no quiere decir que el problema no se vuelva a repetir. En ese momento estás eliminando el problema. Y sí funciona cuando es un problema muy puntual, que tú sabes que eso no se repite en la organización y que necesitas deshacerte de ese problema ya. La otra es la complacencia, ¿sí? Es no molestar a la otra persona, ¿sí? Y es donde yo empiezo a tomar una actitud de qué puedo hacer para que te sientas mejor en este problema. Prefiero la paz a tener la razón. Y yo siempre pongo este comentario muy cómico de la familia, ¿no? Nosotros los maridos ya llegamos a cierto momento en nuestros matrimonios donde preferimos conservar la paz que tener la razón. Ya no peleas, ¿sí? Ya me da lo mismo lo que tú decidas. Oye, la pared va amarilla, amarilla si tú quieres, blanca, pues blanca. Oye, ya me arrepentí, ahora va a ser amarillo con blanco, pues amarillo con blanco. O sea, ya la verdad es que no me interesa cómo lo resuelva, lo que me interesa es que lo resuelva. Si eso al final me gusta o no me gusta, puedo vivir con eso, pero no me voy a meter en broncas por eso, ¿vale? Es probable que el otro te aproveche de usted. Es decir, cuando tú empiezas a ceder, pues habrá quien abuse de tu nobleza, como decía el Chapulín Colorado, ¿no? Y la quinta, perdón, es la colaboración. Resolver el problema en conjunto. Esta es mi postura, ¿cuál es la tuya? ¿Qué sugieren los hechos y los datos para que lo podamos resolver? En ese sentido, es muy probable que el problema se resuelva y además ambas partes están comprometidas a la solución. Oye, Alejandro, ¿qué diferencia hay entre el método del compromiso y el método de colaboración? Y esto se los voy a decir con una frase con la que me he encontrado, más bien con situaciones con las que me he encontrado en mi vida profesional. Y es que cuando estamos en un conflicto, a las personas nos encanta asumir acuerdos sin llegar a compromisos. Oye, ¿cómo lo resolvemos? No, mira, tú haces esto, hay que hacer esto, ¿por qué no le hacemos así? Vamos a actuar de esta manera y con esa se van. Y tiempo después dicen, oye, el problema sigue ahí, ¿qué pasó? No, bueno, es que pues, quedamos en eso, pero pues, yo me quedé con que tú lo ibas a hacer. No, 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 yo me quedé con que tú lo ibas a hacer. No, pero es que en eso quedamos, pues sí, quedamos los dos, pero ninguno de los dos hicimos. Entonces, los dos generamos un acuerdo, pero nadie llegó a un compromiso. Cuando estamos en el método de colaboración, sí implica que ese acuerdo conlleve una acción y genere un compromiso para que tú hagas lo que tienes que hacer, yo haga lo que tengo que hacer y entonces resolvamos. Esa es la diferencia entre el método del compromiso y el método de la colaboración. Dice por aquí un comentario, algunos jefes toman la conducta asertiva como agresiva, pero es porque están acostumbrados a solo recibir respuestas sumisas, claro. Mira, Carla, una de las cosas que yo me he encontrado, sobre todo cuando tú buscas cubrir cargos directivos de primer nivel en una empresa, es que hay directores, diagonal gerentes, que lo que quieren es tener gente obediente y leal y no necesariamente a los de mejor desempeño. O sea, buscas gente que no te contradiga. Y por eso, aunque tú demuestres asertividad en tus comentarios, ellos no los aceptan, ¿sí? Por eso hablábamos un poquito de la ventana de Johari, lo importante que es tener esta ventana cuando alguien va a tener una charla incómoda con alguien. Eso es un ejercicio de compasión, o sea, debes de entender que el problema no es tuyo, el problema no es que tú expreses, el problema es que la persona no escucha, ¿vale? Y por eso es que muchos líderes ascienden a cargos directivos de primer nivel o a sus reportes directos a personas más leales, obedientes, que necesariamente a las personas que mejor desempeño tengan. Eh, Luego, bueno, ok. Y por último, en esta parte del manejo de conflictos, quisiera darles algunos tips. eh, de cómo manejar los conflictos con cuatro estilos de trabajo que regularmente se presentan en las organizaciones. Pueden identificar ustedes muchos más, pero créanme que alguno de ellos englobará o entrará en algunos de estos cuatro. Hay cuatro estilos de liderazgo, perdón, hay cuatro estilos de trabajo en las organizaciones. El primero es el directivo. Voy a describir primero a la persona y cómo trabaja. El directivo es una persona orientada a la tarea. Busca tomar cargo con personas o situaciones y tienden a ser competitivos, ¿sí? Hacen las cosas como trabajan, son personas que regularmente hacen las cosas a su manera, van a los extremos para trabajar independientemente. Traducción, les gusta el control y no les gusta que tomen decisiones por ellos. Ese es el primer estilo de trabajo que se van a encontrar en términos muy generales. El dos es el pensador.
que igual es una persona muy orientada a la tarea, pero son más metódicos y razonadores. Gustan de tareas complejas y competitivas. Como trabajan, actúan cuidadosamente, ¿sí? No se brincan de la A a la H para tomar una decisión. Tienen claro que después de la A está la B, después la C, después la D y que todo es un proceso que los va a llevar a un resultado final. Deciden sobre situaciones después de que han tomado un tiempo para analizarlas, ¿sí? Inclusive en privado. Estas son las personas que tienen claro que la sucesión de puntos les va a dar la línea recta y que no necesariamente van a ganar todas con un home run sacándola del estadio en la novena entrada, ¿sí? El cuarto estilo de trabajo son los sociales, que son las personas más orientadas a las personas que a las tareas, buscan la aprobación de otros y tienden a gustarle las actividades expresivas y espontáneas. Son personas idealistas quienes usan la comunicación para persuadir y para lograr que otros trabajen con ellos. Aunque no tengan hechos y datos que respalden lo que quieren, son muy capaces de convencer. Estos son los motivadores natos. Y están los relacionadores, personas que también son orientadas a la tarea, que prefieren estabilidad y seguridad y tienden a disfrutar del trabajo en equipo, ¿sí? Son diplomáticos, cuidan mucho sus palabras, cuidan mucho sus conductas, pueden encontrar formas de llegar quienes pueden encontrar formas perdón, de llegar a situaciones comunes, es decir, hay una falta de ortografía, perdón. Es decir, que buscan mucho el consenso, ¿no? O consensuar las decisiones de las áreas que ellos administran. Ok, ahora, estos son los cuatro estilos, su descripción conductual y cómo trabajan. Ahora, oye, ¿cómo interactúo con ellos para no tener un conflicto? Bueno, primero hay que entender que los motiva. Entonces, ahora voy a empezar a hablar de estilos de predominancia, digamos. A los directivos se les considera como personas determinantes. ¿Qué los motiva? La autoridad y el control. ¿Cómo interactúas con ellos para no tener broncas, para no tener conflictos, para no pelearte? Perdón. Dándoles información rápidamente, tanto, o sea, con tanta rapidez y con tanta calidad que puedan tomar decisiones expeditas. Traducción, estas personas son más de Excel que de PowerPoint. Estas personas, cuando tú quieras vender o obtener una decisión sobre algo, hazle cuadros comparativos, dile cómo fue el año pasado, cómo es ahorita, cómo estás contra el presupuesto y vas a obtener lo que deseas con una rapidez impresionante. ¿Sí? Estas personas son más de Excel que de PowerPoint. Lo único que te recomiendo no hacer es querer tomar una decisión por él. Si él te encarga algo, no llegues y le digas, ¿te acuerdas lo que me encargaste? Ya lo analicé y lo vamos a hacer así, porque la respuesta que vas a obtener, y en esta respuesta que les voy a dar, ustedes van a identificar a sus jefes o ustedes mismos se van a identificar, la respuesta que vas a obtener es, déjamelo, lo reviso y después te cuento. Si tú como jefe das esa respuesta o a ti te dan esa respuesta, estás tratando con una persona que es determinante. ¿Sí? Porque no le gusta que tomen las decisiones por ella. Dos, hablamos de las personas pensadoras, que son las concienzudas. ¿Qué les motiva? La precisión y la exactitud. Su frase es, trabajo bien hecho desde la primera vez para no volverlo a hacer. ¿Cómo puedes tener una muy buena relación con ellos? Acércate con ellos en forma no amenazante, forma colaborativa. Dales tiempo para que reúnan la información, dales tiempo para que analicen y deliberen la decisión que van a tomar. ¿Sí? Dales hechos y datos para que ellos analicen en conjunto contigo. Y dale los porqués estás tomando tú las decisiones que estás tomando. Él sí te puede aceptar que decidas por él, pero le vas a tener que dar todos los argumentos, hechos y datos que validen la forma en la que tú resolviste el problema o la forma en la que tú actuaste. Si no lo logras convencer, tienes garantizado el fracaso y un pleito, porque lo primero que te va a decir es que le vas a ir a proponer cosas que no tienen ni ton ni son. Ajá, que tú no vas preparada para eso. Se me olvidó darles un tip con el de arriba. Con los determinantes, ¿cómo les puede ir de maravilla? Oye, me encargas, ¿te acuerdas que me encargaste esto? Sí, fíjate que lo analicé. Hay estas tres opciones. ¿Por cuál nos vamos, jefecito de la vida y del amor? ¿Por cuál nos vamos, jefecito chulo? Y entonces en ese momento le está cediendo él el control para que tome la decisión qué es lo que a él le gusta. Ya tú de tu lado, pues serías muy burro si le pones en alguna de esas opciones algo que no te funcione a ti. Ahí es donde viene la estrategia, por eso tú eres el concienzudo, ¿no? Eh, el tercero es el social, que son los influyentes. ¿Qué les gusta? ¿Qué los motiva? La popularidad y la apariencia.
¿Cómo trabajas con ellos de forma satisfactoria? Dales información, permíteles tener claridad de las decisiones que estás tomando, consensúa las decisiones, pregúntales sobre lo que tú quieres hacer, pero principalmente reconóceles cuando tienen buenos desempeños o hacen bien su trabajo, ¿sí? ¿Qué, qué puedes hacer si lo quieres hacer enojar y sacarlo de sus casillas? Cualquier cosa que tú hagas que le afecte su imagen con los demás te va a provocar un conflicto. Si tú no quieres tener conflictos con un influyente, no hagas eso, ¿vale? Guárdate tus comentarios y no hagas nada que pueda afectar su imagen frente al resto del equipo. Por ejemplo, hay algo que yo nunca hacía en los comités directivos y nunca hacía, no hago y no haré jamás en los comités directivos donde participo, es decir, está el director general y estamos todos los directores. Y es que si mi jefe está dando un argumento que no es correcto, que esté equivocado, que a lo mejor hacerlo nos va a llevar a, a un resultado malo, yo no lo contradigo delante del equipo que está. Yo voy en mi sesión personal que tengo con él, le digo, oye, creo que si hacemos esto lo vamos a regar, pero no lo contradigo, ¿sí? No lo pongo en evidencia delante del equipo directivo, porque eso inclusive para mí es una falta de respeto. No quiere decir que no lo haga, pero se lo voy a decir en privado porque le voy a dar los argumentos del por qué. Si en ese momento yo lo contradigo, lo contrapongo delante del equipo directivo, me voy a buscar un conflicto, porque él lo que no va a querer es quedar mal. Aunque sepa que lo que le estoy diciendo tiene razón, él no va a querer quedar mal. Entonces, ¿quieres tener un problema con un social? Pégale en algo que afecte su popularidad y su imagen con los demás. Y los serenos, que les busca la afiliación y la estabilidad. ¿Cómo es esto? Dales información, pregúntale su opinión, pero bueno, qué es lo que tú no deberías hacer si no quieres tener un problema con un sereno, un relacionador? Muévele el piso. Dile que hoy es rojo y que mañana es azul, pero que al final esperas amarillo. Si tú no eres una persona que le da claridad a un sereno y le mandas un mensaje de que estás loco, de que eres incoherente y de que más o menos en esta empresa todo es para ayer, te vas a buscar un problema con él. Es más, de hecho, en algunas empresas, cuando nosotros hacemos análisis de atracción, hay pruebas que nos determinan esto. Cuando yo veo que el estilo predominante en un candidato es verde y sé que, por ejemplo, va para una empresa de manufactura al área de producción, no lo recomiendo, porque el área de producción tiene urgencias regularmente, ¿sí? Y esa persona no puede trabajar en un ambiente de urgencias, prefiere mucho la estabilidad. No va a trabajar en ese ambiente, o por lo menos no lo va a hacer en forma cómoda, ¿vale? Y le va a generar conflictos y te va a generar conflictos con él. ¿Vale? Eh, pues básicamente este sería el tema de hoy, la videoconferencia de hoy, habilidades para liderar personas. Aquí va la presentación, no me voy a detener. Aquí están los cursos que tenemos, contenidos, si a alguien le interesa profundizar en alguno de esos o quiere que profundicemos con alguna capacitación en sus organizaciones, aquí está, no me detengo en la pantalla, lo van a poder revisar cuando les llegue el material. Y pues nos vemos en la próxima sesión, en la del mes de agosto, que son las habilidades de, perdón, no, perdón, en julio, yo ya estoy perdiendo en otro, no, sí, julio, sí, perdón, en agosto está mal el calendario, que vamos a ver habilidades para, habilidades de autogestión, y es decir, ahora, cuáles son las habilidades que nosotros desde nuestro rol de líder, perdón, tendríamos que desarrollar para que todo lo que hemos visto el mes pasado y este funcione. Ujú, Muchas gracias, Alejandro. Padrísimo el tema, muy amplio, muy completo. La información ahí en el chat, si gusta alguien escribir alguna pregunta o darnos retroalimentación, cómo no, nos pueden escribir. También ya les compartí el link para la encuesta de satisfacción. Por favor, no se vayan a salir hasta que nos ayuden a contestarla. Tenemos la autorización para enviarles la presentación del día de hoy. A todos los que nos contesten la encuesta, le vamos a enviar la presentación y su constancia digital del día de hoy. Muchas gracias, nos ponen en el chat. Muchas gracias. no, al contrario, gracias a ustedes. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ti, Alejandro. Como siempre, un gusto escucharte. Los esperamos aquí en agosto con el tema que nos acabas de comentar, habilidades de autogestión. La Ujú. primera semana, a principios de agosto, vamos a tener el tema. Muchas gracias en el chat. Muchas Antes gracias de a todos, concluir, gracias por asistir. muchas gracias. Antes de concluir, nos pone Francis, mil gracias, tema muy importante para nuestra vida diaria. Muchas gracias, Francis. Muchas gracias.
Bueno, vamos a cerrar la videoconferencia del día de hoy. Muchas gracias a todos. A nombre de Canaco La Paz, Alejandro, muchas gracias y daremos por concluida el tema del día de hoy. Que todos tengan un excelente día y buenas tardes. Buenas tardes a todos. Te mando ahorita la presentación, Lilian, para que me ayudes a compartirla con el resto de los asistentes. No, muchas gracias, Alejandro. Hasta luego. Hasta luego.